En estos mismos momentos, los 36 tripulantes del atunero vasco Alacrama están secuestrados por piratas de Somalia. Desde aquí, y antes de profundizar en la realidad de la piratería en aquellas aguas, hacemos un llamamiento a su liberación que deseamos profundamente, junto con nuestra condena absoluta a todas las acciones violentas de este tipo, independientemente de las reclamaciones o causas que puedan estar detrás y que no justifican para nada hechos de estas características. Ojalá que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos cuenten buenas nuevas sobre este asunto en sus noticias en las próximas horas o en los próximos días. Pero dicho esto, permítanos profundizar en un asunto de capital importancia, porque todavía forma parte de esa vertiente de la actualidad que duerme tras los focos. La cara B. Antes de ofrecer informaciones sobre los piratas de Somalia, conviene conocer algunos datos relativos a este país. Un país que, como todos los de África, se vieron sometidos al colonialismo y pillaje de las grandes potencias. En este caso, Somalia fue posesión de Italia y del Reino Unido, y cuando llegó la independencia en 1960, las nada claras fronteras del país hicieron que la convivencia con los vecinos Kenia, Etiopía o Eritrea no fuera nada fácil. En concreto, la guerra con Etiopía se desató tras la invasión de este país por parte de Somalia en 1977, una guerra que duró 11 años, pero no fue el final de una trágica historia. En 1991 el país se desmembró tras el derrocamiento del presidente por la oposición, lo que desató un enfrentamiento civil entre diferentes facciones. El nuevo presidente huyó y la capital, Mogadiscio, quedó en manos del general Mohamed Farah. Desde entonces el país está descuartizado, dividido en diferentes regiones, 12 en total, controladas a su vez por diferentes facciones militares. Y si hasta entonces el país estaba sumido en la pobreza, desde ese instante la pobreza pasó a ser una utopía, porque pobreza es una meta entre las miserias de este enorme país. Como consecuencia, guerras, hambres, desplazados, miles, decenas de miles, cientos de miles. Nadie sabe cuánta gente ha muerto allí desde entonces. Solo un dato es seguro: Occidente no mira hacia Somalia salvo para denunciar la presencia de elementos islamistas y en los últimos tiempos para hablar de piratería. Algunos datos nos servirán para situarnos en contexto. La esperanza de vida de un etíope es de 46 años. Allí, uno es anciano en Somalia a los 35. En el año 2000, la mortalidad infantil era de 126 niños por cada 1000 nacidos. 5 años después ya era de 225. Hay un médico por cada 25.000 habitantes, es decir, no hay mucho más de 100 en la capital, que tiene poco más de 1 millón de habitantes. Eso en un país en el que la malnutrición afecta a 26 de cada 100 niños menores de 5 años. Apenas hay datos sobre lo que ingresa cada somalí. Hemos tenido que revisar varias fuentes. La última que hemos encontrado es de 2002. Entonces, el ingreso medio de cada habitante era de unos 30 euros al mes, mientras que la deuda exterior por habitante, es decir, lo que debe el país a potencias extranjeras dividido por cada somalí, es de 25 euros al mes. Ese es el país en cuyo problema, el mayor para nosotros, es la piratería. Ahora miremos hacia el mar, al Índico, a lo que se genera frente a los casi 4.000 kilómetros de costa de este país. Costa que en diciembre de 2004 se vio afectada de forma brutal por el oleaje generado a causa del tsunami que arrasó el sureste de Asia. Hubo cientos, quizá miles de muertos, pero además del efecto devastador del oleaje, ocurrió algo más. Algo sobre lo que informó Naciones Unidas y sobre lo que las naciones hicieron oídos sordos. Una situación que se hizo muy palpable al norte del país, en la zona de Puntlandia, y es que hasta allí, consecuencia del oleaje, llegaron miles de bidones que reventaron fruto del terremoto. La investigación detectó que se trataba de basura radiactiva. Uno de los portavoces del grupo de la ONU llamado FAO, Nick Nuttall, señaló que desde comienzos de los años 90, a raíz de la desmembración del país, las costas y los mares que se extienden frente a Somalia han sido utilizados por las grandes potencias para deshacerse de desechos radiactivos de uranio, así como de metales pesados como el cadmio y el mercurio. Ya ha habido cientos de muertos como consecuencia de la radiactividad liberada a raíz de la explosión de bidones, consecuencia del tsunami.
Sin embargo, que Somalia se hubiera convertido en la escombrera radiactiva del Reino Unido, Francia o Estados Unidos, entre otras potencias con centrales nucleares, también España por cierto, no ocupó este asunto el más mínimo espacio en ningún informativo. Y añadamos en este punto otro dato más: el Golfo de Adén, al norte del país, es el lugar de paso del 30% del petróleo mundial cuando se desplaza entre continentes a través de los océanos. Tampoco nadie se ocupó de revisar el informe que el enviado de la ONU, Ahmed Abdallah, efectuó sobre otra realidad paralela. En sus conclusiones decía que las guerras en Somalia fueron alimentadas por algunas potencias y compañías petrolíferas que pagaron a los líderes militares para que el país no estuviera organizado y poder así no solo pasar el petróleo sin pagar lo que había que pagar, sino para poder hundir allí los desechos radiactivos. Y todo esto que hemos señalado ha redundado en otra realidad. Antiguamente, gran parte de los alimentos de los somalíes procedían del mar. Era pesca de bajura que se practicaba de forma artesanal. El dinero no daba para flotas mayores. Sin embargo, la pobreza por un lado y la contaminación de las aguas con la consiguiente desaparición de muchas especies que migraron mar adentro hicieron que la pesca, una de las pocas fuentes de riqueza de los ciudadanos, desapareciera al completo. Un informe de Naciones Unidas que nadie quiere recordar porque no interesa, el informe 436 de 2007, alertaba de la depredación sistemática de la zona marítima exclusiva que corresponde a Somalia. Y también, como consecuencia de la desmembración del país, la Guardia Costera desapareció y los mares de Somalia se convirtieron en un lugar libre de vigilancia estatal. Como ven, todo empieza a encajar. En 2005, una institución internacional y oficial como el Grupo de Trabajo de Alta Mar denunció que existían al mismo tiempo en las costas de Somalia 800 barcos pesqueros